buenas a todos. Hoy vamos a preparar un pan payés. Un pan payés que se caracteriza por su forma redonda y su costra crujiente y gruesa. Antes de nada, te pido que si no lo has hecho, te suscribas a mi canal y le des a la campanita para estar al día de todas mis novedades. Por cierto, ¿sabéis que tengo Instagram? Sí, aquí lo tenéis. Si me buscáis como Little by Maripaz, os lo dejo aquí, me encontraréis. Aquí publico también un montón de recetas. Así que, seguidme. Quédate hasta el final del vídeo porque ¡comenzamos! Vamos con los ingredientes. 425 gramos de harina de fuerza. Esta de aquí. 45 gramos de harina de espelta, pero podéis ponerle más de fuerza o otra harina que queráis. 10 gramos de sal. 2 gramos de levadura de panadería seca, pero también puede ser 5 gramos de levadura fresca. 300 mililitros de agua y 150 gramos de masa madre activa. Si queréis hacer la masa madre, en la web littlefitbymaripaz.es tenéis el proceso para hacerla. Y entrar a Little Fit by Maripaz. Aquí lo veréis. Pinchamos y entramos en la página oficial. Y esto es lo que contiene la página. Tenéis que echarle un vistazo porque de verdad está genial. Para buscar la receta de la masa madre, ponemos aquí masa madre. Y aquí la tenéis, ver receta. ¿Habéis visto qué fácil? Aquí tenéis los ingredientes que utiliza, que como podéis ver es agua y harina. A la derecha los productos utilizados y te dice el procedimiento y algunas preguntas que suelen realizarse. Y ya está, así de fácil. Simplemente resumiendo, tiene harina y agua por partes iguales. Si queréis hacerla, simplemente es desde el primer día echar, por ejemplo, 50 mililitros de agua y 50 gramos de harina de fuerza. La masa madre siempre tiene que estar a temperatura ambiente, aconsejable que esté a unos 25 grados más o menos. Al principio no notaréis nada, pero conforme va pasando al quinto día, sexto día, ya notaréis que empieza a tener burbujitas. Eso es muy buena señal. La importancia de usar la masa madre es que es de una fermentación lenta y al pan le da un sabor delicioso. Os lo recomiendo. Hay que ser pacientes, pero merece la pena. Pues vamos con el procedimiento. Tan solo hay que introducir todos los ingredientes en el robot de cocina. Amasaremos durante 10 minutos. Si no tenéis un robot de cocina, no os preocupéis, también se puede hacer a mano. Lo único que tardaréis un poquito más, pero el proceso es el mismo. Yo sinceramente os recomiendo este robot de cocina que se llama Molinés MasterChef. No vale mucho, lo compré en Amazon y si os interesa os dejaré en las descripciones el link. A mí me ha ido genial y estoy muy contenta. Tiene varias velocidades y viene genial, te adelanta un montón el trabajo. Pues mientras amasamos, vamos viendo que la masa se va pegando en el gancho. Y eso quiere decir que el gluten está desarrollado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es taparlo con un trapo o con un film transparente. En mi caso va a ser un film transparente. Y lo dejaremos durante 45 minutos o hasta que duplique su tamaño. Ahora en verano es más fácil que duplique el tamaño por el calor, la temperatura. Récord temperatura serían unos 25 grados aproximadamente, 25-27.
Mirad, ya ha aumentado su tamaño. Ahora lo que vamos a hacer es desgasificarlo con la ayuda de la máquina. Encendemos la máquina y nada, un poquillo solo. No os preocupéis si no tenéis la masa madre lista de hace una semana, por ejemplo, como indico yo en litefibbymaripaz.es. Podéis hacerlo el día anterior y meterlo en la nevera. Perfecto, listo. Ya está. Que me emociono con la máquina. Vale, la paramos. Y vamos a coger la masa. Visto que la masa ha quedado pegada en el gancho, ¿no? Eso es muy buena señal. Así es como tiene que quedar. Ahora enharinamos la mesa de cocina y verteremos la masa en ella. Vamos a hacer unos pliegues metiendo las puntas de la masa hacia adentro varias veces, un ratito así. Eso mejorará el resultado del pan. Si se os complica el manejo de la masa, os podéis mojar las manos con un poquito de agua o de aceite. Pero así todo el rato, puntas para adentro. Coges y para adentro también, por aquí también, aquí, allá. Así durante un rato, unos minutos. Es importante hacer este paso para resultado de verdad. Así que ya sabéis, manos al lío. Vale, pues yo creo que con estos pliegues ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es enharinar el bol donde va a ir el pan. No os preocupéis en echar mucha harina, porque si no el pan o la masa se puede pegar al quitarla. Dejaremos reposar la masa durante 1 o 2 horas, o si pueden mejor, toda la noche en la nevera. Y así ha quedado la masa. Tenemos lista nuestra masa y es el momento de retirar la masa con muchísimo cuidado, girándola sobre la superficie donde se va a hornear. Pero antes echaremos un poquito de sémola. Yo gasto esta sémola italiana de la marca Caputo y lo voy a echar sobre el papel vegetal un poquito solo, que queda fenomenal. Así, un poquito, y aquí es donde echaré el pan. Perfecto. Es hora de retirar el pan y vamos a hacer unos cortes con el cuchillo de masas en la parte superior. Un poquito más. Tienen que ser unos cortes profundos. Una cosita así más o menos. Ahora, para acabar, pulverizaré con un poquito de agua la base del pan. Eso ayudará a que se humedezca y le dará un toque crujiente. Vamos a precalentar el horno a 250 grados durante 30 minutos. Cocinaremos aproximadamente a 250 grados solo con calor por la parte de abajo 15 minutos. Añadir un recipiente con agua abajo del todo. Yo lo he puesto en una rejilla, así como veis en el horno. Pasados los 15 minutos de horneado a 250 grados, bajaremos la temperatura a 180 grados con calor arriba y abajo durante 30 minutos más. Por cierto, tienes el apartado regalo, que para quien quiera puede tener un ebook gratis, un ebook de recetas dulces de chocolate saludables. ¿Cómo? Pues escribiendo un email donde estoy poniendo aquí, mensají@hotmail.es, y hay que darle a aceptar la política de privacidad. Le das al botón de suscribirme, esperamos un poquito y gracias por suscribirte. Ya estaría. En el correo te llegaría este ebook gratis. Pues ya ha pasado el tiempo y ahora retiraremos el pan del horno. Mirad qué pintaza tiene. ¡Madre mía! Está buenísimo. Ahora lo dejaremos enfriar a temperatura ambiente sobre una rejilla.
Pero primero quería enseñároslo porque de verdad ha quedado precioso. Pero precioso. ¿Y ya habéis visto lo fácil que es? Toca cortar este pan tan chuli. Pues vamos allá. No he elegido el mejor cuchillo para esto, pero se corta. Vamos allá un poquito más y ya lo tenemos. Mirad qué miga. Mirad. ¿Oís? Aquí lo tenéis. ¿Has visto cómo cruje? Es una pasada. Ahora vamos a ir con las sustituciones. Por ejemplo, en la parte izquierda os he puesto los ingredientes que utilizo y en la parte derecha sustituciones, lo que podéis sustituir. Por ejemplo, la harina de espelta se puede sustituir por cualquier otra harina o añadir más de fuerza. La levadura seca de panadería por 5 gramos de levadura fresca. La masa madre, pues puedes hacer una masa madre rápida el día anterior, añadiendo 75 mililitros de agua y 75 gramos de harina de fuerza. Incluso le puedes añadir, en vez de la harina de fuerza, harina integral. Así de fácil. Estas son las posibles sustituciones. Os lo dejo aquí escrito por si queréis echarle un vistazo. Por último, os quería enseñar los utensilios e ingredientes que yo he utilizado. Aquí os he dejado el kit para hacer pan. Tenéis el link en la descripción y también en litefreebymaripaz.es. La máquina de cocina que he utilizado es Molinés Masterchef. Va muy bien, está muy bien de precio y os la recomiendo. También es lo mismo en la tienda de la litefreebymaripaz.es o abajo en las descripciones también podéis conseguirla. Y por último, os recomiendo la sémola italiana de la marca Caputo para hacer panes y pizzas. Y lo mismo en la tienda y abajo en las descripciones, para que lo consigáis fácilmente. Espero haberos ayudado con esta información de ingredientes y utensilios que yo utilizo. Si te ha gustado la receta, no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, dejarme un like y, muy importante, darle a la campanita para estar al día de todas mis novedades. Muchísimas gracias a todos por estar un día más en mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!